Estaba meditando en esta semana porque hay algo que en mi corazón está continuamente hablando. Venid a mí, busca mi reino, entra en mi reino. Qué necesario es nacer de nuevo. Qué necesario es experimentar una vida de cambio en nuestro interior. La vida cristiana comienza con un cambio que lo realiza el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hemos leído en Primera de Samuel, ningún hombre puede ser fuerte por sí mismo. Ninguna persona puede cambiar. Tú puedes cambiar ciertas facetas de tu vida. Tú puedes luchar y pelear, pero para cambiar tu alma y tu corazón, para traer realmente una regeneración y una vida y un acercamiento a Dios, ningún hombre puede regenerarse a sí mismo en su alma y en su interior. Solamente el Espíritu Santo de Dios, a través del arrepentimiento y de creerle a Jesús, viene el cambio y viene la transformación. Pero venir a Jesús, estamos hablando de un acercamiento. Cuando alguien te dice ven, esa persona puede estar a miles de kilómetros. Tú puedes coger un teléfono y decirle a un familiar, ven a visitarme, y estar a miles de kilómetros. O puede estar esa persona en una misma habitación y tú decirle, ven. Porque el verbo de venir está hablándome de un acercamiento, de una aproximación para hablar cara a cara. Y cuando Jesús estaba diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, Jesús estaba diciendo, desde donde estés, desde el lugar tan lejos al que te hayas ido, desde el lugar tan escondido al que te hayas querido esconder y alejarte de Dios, Jesús dice, ven, haz un acercamiento, haz una aproximación. Las distancias se acortan y Jesús dice, ven a mí y hablemos cara a cara. Todos aquellos que tenéis fatiga y angustia y necesidad de paz espiritual. Y es el llamado de Jesús, aún yo conociendo al Señor años atrás, cuando de repente empiezo a salirme del camino, cuando hay cosas en mi vida que no están bien, es el mismo Jesús que está diciendo, ven, aproxímate, da igual de qué rincón tan lejano hayas huido, Jesús dice, venid a mí, acercaos a mí. De la misma forma que el profeta Isaías, en Isaías 55, dice, venid a mí, venid y comprad sin dinero. 55:1 comienza, a todos los sedientos, venid a las aguas. A todo aquel que tiene sed y hambre de conocer a Dios. A todo aquel que tiene su alma cansada de vagar de un lado para otro sin conocer la verdad. Verdad que está desde el comienzo de las generaciones, iglesia. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y está hablando que no necesitas escalar montañas muy altas, que no necesitas ser rico para acercarte a Dios. Y sigue diciendo Isaías, ¿por qué estáis buscando donde no hay provecho? Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Y está diciendo, ¿por qué inviertes tu dinero en cosas que no te van a dar satisfacción en la vida? ¿Por qué estás malgastando tu esfuerzo y tu trabajo en cosas que no sacian tu alma? Y claramente está trayendo orientación y orden a una vida y a un corazón. Dime, ¿en qué gastas tu dinero? Dime, ¿en qué te estás esforzando?
porque no servirá para llenar tu alma ni para cubrir tu corazón y para sentir esa plenitud y ese propósito. Oídme, prestar atención, dice. Cuando alguien te dice atención, no es solamente que tú estás escuchando el ambiente, sino que estás poniendo tu oído y vas a prestar atención a las palabras que Dios está hablando. Dice el versículo 3 de Isaías 55, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Inclina tu oído. ¿No os pasa cuando estáis en un lugar de mucho ruido? Y a mí esto me lo enseñó una persona hace muchos años. Y es un acto muy gracioso que no queda muy bien, pero a mí me ayuda porque cuando estás en una sala donde hay mucho ruido y de repente alguien te está hablando, yo cojo mi oreja y la pliego así y es como que todo el sonido se envuelve y percibo mucho mejor a quien me está hablando. Cuando alguien llama dice, mande, dígame, y repliegas. ¿Por qué? Porque estoy inclinando mi oído y estoy prestando atención a lo que me van a decir. Y dice el Señor, oídme, préstame atención y vivirá tu alma. Préstame atención a mis palabras para que viva tu alma, para que seas un hombre y una mujer de propósito, de enfoque en la vida. Para que ni la angustia, ni terremotos, ni dificultades te hagan perder el rumbo, sino que en un tiempo, en tu vida de dificultad y de tormenta, tu alma permanezca firme y permanezca serena en los caminos del Señor. Que si viene enfermedad a tu vida o viene alguna situación, que puedas inclinar tu oído y prestar atención y tu alma vivirá, vivirá. ¿Por qué viene depresión y angustia? Porque el alma se abate y se viene abajo. Mas cuando inclinas tu oído al Señor, tu alma vive y se mantiene firme y serena en Él. Sigue diciendo el versículo 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Por qué dice? Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano, porque está hablando que a la vida de toda persona llega un tiempo de oportunidad. Tal vez hoy estás escuchando el mensaje de Dios. Tal vez hoy has venido a la iglesia y de repente alguien te está hablando de un mensaje que escuchaste en tu niñez, en una escuela dominical o de lejos cuando pasabas por una iglesia. Pero he aquí vienen días de salvación y tiempo aceptable de parte de Dios, donde nosotros tenemos que tomar una decisión. He aquí vienen días donde la vida va tan rápida, trabajos, responsabilidades, la vida va tan rápida que uno no se para a ver si su alma está viva, si su corazón aún siente. Y solamente en el día y en el tiempo aceptable, cuando viene el mensaje, es que tú tienes y yo tengo que decidir, Señor, yo me acerco a ti. Señor, yo quiero prestar atención a tus palabras. Señor, yo quiero y necesito inclinar mi oído a ti. Dice el versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Iglesia, cuando uno comienza a prestar atención a Dios y a su palabra, lo primero que te lleva es, deje el impío esos caminos. Deja los caminos de perdición. Los caminos que te llevan al fracaso. Dice que Dios es amplio en perdonar. ¿Qué haremos que Jesús no haya llevado ya en la cruz del Calvario? ¿De qué pecado que hayamos cometido que Cristo no haya llevado en la cruz? ¿Has visto Isaías 53? Solamente 2 capítulos antes.
¿Por qué Dios es amplio en perdonar? ¿Porque Dios es bueno y salva a todo el mundo? ¿Por qué Dios dice que no va a mirar la maldad del hombre? ¿Por qué Dios es amplio en perdonar? ¿No te va a mirar en tu pecado? Créeme que el pecado cometido está cometido. La falta, la mentira, el engaño, lo cometido está cometido, iglesia. Pero ¿por qué Dios es amplio en perdonar? Porque la justicia de Dios cae sobre toda la humanidad. Dice la palabra de Dios que todos estamos separados de Dios por causa del pecado y que no hay ni un solo hombre justo bajo la tierra. Todos estamos bajo pecado y bajo condenación. Pero cuando la palabra de Dios dice que Dios es amplio en perdonar, es porque Dios ya preparó a uno sobre el cual cayó toda la ira de Dios por causa de nuestro pecado. Cristo Jesús se hizo nuestra justicia. El dictamen de Dios, la sentencia de Dios sobre nuestras vidas, ¿sabes cuál era? Culpable. ¿Cuántas veces yo me encontré en momentos de decir, Gema, calla la boca, eres culpable, esto lo has hecho tú? Y uno mismo sabe cuando hace cosas incorrectas y está alejado de Dios. Mas Dios manifestó su amor a través de Jesucristo. Cristo es mi justicia. Cristo es el que me justificó. Y no fue gratuito. Cuando Dios dice, ven y comprad sin dinero, ven y comprad vino y leche, ven y compra salvación, no creas que fue porque era algo gratuito, sino porque Cristo ya llevó en la cruz el peso de mi pecado. Redención, la palabra redención significa liberar a un esclavo por precio. Yo era reo de pecado, yo era esclava del pecado y de perdición. Pero redención significa que viene alguien y me libera de la esclavitud por un alto precio. Y justicia significa que el peso de la ira de Dios sobre el hombre, que tendría que haber caído sobre mí, recae sobre otra persona. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué la obra de la cruz? ¿Por qué le cantamos tanto a Jesús? ¿Por qué para un cristiano es tan importante la cruz? ¿Por qué en el mundo islámico todo aquel que lleva cruz es completamente masacrado? ¿Por qué está habiendo esta lucha tan brutal entre religiones? No, entre el poder del diablo y el poder de Jesucristo. ¿Por qué la obra de la cruz atrae a miles, pero también produce rechazo? Porque todo aquel que rechaza a Dios está rechazando la obra de la cruz. Todo aquel que se resiste a Dios está resistiendo la obra de la cruz. Pero Isaías 53 creo que relata como en ningún pasaje de la Biblia lo que Jesús llevó sobre sí. Versículo 1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Sabes qué significa esconder el rostro? ¿Sabes cuando vas por la calle y has visto a alguien pero no le quieres saludar? No te apetece saludarle o te cae mal, y ¿sabes lo que es pasar por la calle y mirar para otro lado? De esto habla la Escritura, y como que escondimos de él el rostro, como que nos avergonzamos. Cuando conoces a alguien y tú no tienes interés en saludarle, vas a girar la cabeza. Y con Jesús todos hicimos lo mismo, que escondimos de él nuestro rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Iglesia, nuestra vida no tiene sentido, y el amplio amor de Dios para perdonarnos, el amplio perdón, es porque derramó su ira sobre Jesucristo, nuestro Señor. Tenía que haber alguien que pusiera su vida en rescate por la mía. Tenía que haber alguien que pasara mi vergüenza, mi dolor, mi enfermedad. Jesucristo, mi Señor. Solamente aquel que viene a Él, solamente aquel que se aproxima y que hace un acercamiento a Dios. Y créeme que somos nosotros los que tenemos que acercarnos a Dios. Porque Dios honrará a aquellos que le honran, mas tendrá en poco a aquellos que le desprecian. Iglesia, tú y yo somos los que tenemos que acercarnos a ese Dios vivo, a Jesús nuestro Señor, y venir y abrir nuestras vidas para encontrar propósito en nuestros corazones. Tal vez si tú estás en un momento muy bueno de tu vida, no llegues a alcanzar la profundidad de estas palabras. Pero tal vez van a llegar momentos a tu vida donde el vacío será tan grande que realmente echarás mano a lo que un día se predicó. Solamente en Cristo encuentras propósito. Mientras el hombre está subiendo y escalando esa montaña, no se acuerda de Dios. Mas cuando está en el borde del precipicio, entonces comienza a recordar cuál es su origen, cuál fue su propósito en Dios, caminar cerca de Dios y caminar próximo a Dios. Y entonces es donde encuentra salvación para su alma. Dios es amplio en perdonar y dice: así como son distantes el cielo de la tierra, así son mis caminos como vuestros caminos, así son mis pensamientos como vuestros pensamientos. No tiene nada que ver el pensamiento del hombre con el pensamiento de Dios. No tiene nada que ver nuestro camino con el camino de Dios. ¿Quién es? ¿Dios quien se tiene que ajustar a mí, a mi modo de vida? ¿O soy yo quien se tiene que ajustar a Él? La palabra de Dios nos dice: oídme, inclinad vuestro oído y vivirá vuestra alma. No es Dios quien se ajusta a mi medida. Soy yo, hija creada por Dios, ahora hija de Dios a través de la fe, quien se puede acercar confiadamente al Señor. Créeme, iglesia, que nuestras vidas tienen un propósito y Jesús es ese buen pastor. El Señor dijo en Juan capítulo 10 que todas sus ovejas
oyen su voz y les siguen. Yo soy el buen pastor y todo aquel que oye mi voz me sigue. Pero para oír la voz de Dios necesitas inclinar tu oído. Necesitas prestar atención y empezar a buscar para que viva nuestra alma y nuestro corazón. Buscadme y viviréis. Llamadme en tanto que estoy cercano. He aquí día de salvación, he aquí el tiempo aceptable por Dios. Si nuestro corazón se endureciera, llegaría un punto que dejaríamos de clamar a Dios. Y cuando una vida deja de clamar a Dios, empieza a caminar sin propósito, desorientada y vacía. Pero cuando una vida permanece cerca de Dios, y cara a cara tú estás hablando con el dador de la vida, con Jesucristo, entonces hayas paz y descanso para tu alma. Cuando estaba hablando Jesús acerca del buen pastor, dice que un grupo de judíos le rodeó y le dijo: ¿por qué nos sigues turbando? ¿Por qué sigues turbándonos? ¿Quieres decirnos de una vez si tú eres el Cristo? Y Jesús le responde: yo hago las obras de mi Padre, y solamente por las obras que yo hago debierais saber que yo soy el Hijo de Dios. Porque nada hago por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me da para hacer. Mis ovejas oyen mi voz. Vosotros que no sois mis ovejas, no podéis oír mi voz. Y Jesús estaba haciendo una clara distinción entre aquellos que habían decidido en su vida y en su corazón inclinar su oído y prestar atención al Maestro. Inclinar su oído y buscar a Dios con todo su corazón. Mas también hay otro tipo de hombre que ha decidido en su corazón no buscar. Y el que no quiere tener en cuenta a Dios, ni oye su voz ni le percibe. Mas aquel que está clamando y buscando, aún en medio de imperfecciones, aún en medio de debilidades, porque hemos pensado que seguir a Dios era meterte en un lugar de clausura. Hemos pensado que seguir a Dios era dejar todo en nuestras vidas y meternos en un lugar de única oración y contemplación. Y no es cierto. La palabra de Dios nos invita a buscar a Dios en todo tiempo. La transformación no viene por meterte en una burbuja y aislarte de todo el mundo. La verdadera fe se abre hacia afuera, sale a este mundo y habla de lo que Cristo ha hecho en nuestro interior. No es metiéndote en una burbuja donde te vas a apartar de todo lo malo y donde nada malo te va a pasar. Es viviendo una fe en Cristo y una búsqueda personal con Dios y saliendo fuera donde vas a ser un hombre y una mujer de propósito, sirviendo a Dios en sus caminos y siendo de bendición para todos los que te rodean y para esta sociedad, iglesia. Es necesario que entendamos cómo tenemos que seguir a Cristo, cómo tenemos que vivir una vida de fe, no una vida de burbuja, donde para que no me pase nada, para que no caiga en tentación, mejor ni salgo por la puerta de mi casa. No es cierto. Lo que tienes que hacer es llenarte de Cristo, llenarte de su palabra, saber que Dios está contigo, que Él te guarda, que su Espíritu te guía y que es más fuerte el que habita dentro de ti que el que está en el mundo. Y presentar con defensa, con mansedumbre, defensa de tu fe. Y decir: yo soy cristiano, lo siento, yo tengo unos valores y no me vas a convencer. Y no quiero ir a tu terreno, porque lo poco que estoy viendo es que tu terreno lleva a perdición y lleva a una falta de propósito y a un caos total en la vida.
Mas yo en mi fe estoy encontrando el propósito por el que fui creada y me estoy proyectando en una vida de fe y de amor para con Dios. Y sé que Él guía mi camino, sé que mis propósitos están en Él y sé que mis pensamientos pequeños no son nada en comparación a los pensamientos de Dios y al camino de Dios sobre mi vida. Yo he comprobado a lo largo de mi vida que seguirle a Él ha sido de gran bendición, porque Él me ha abierto puertas donde estaban cerradas, porque Dios me ha preparado en Él y en su palabra más allá de lo que yo podía saber en la vida, iglesia. Pero Él abre puertas. Él es el que abate y Él es el que enaltece. ¿Sabes? Dios en medio de cada generación va a buscar hombres y mujeres que se levanten con fe. Dios va a llamar aún desde el vientre de la madre, va a llamar a hombres y mujeres a servir a Dios. Y créeme que ese llamado lo tenemos todos, pero en medio de épocas de gran oscuridad espiritual, en medio de épocas de gran confusión social, Dios ha levantado a hombres y mujeres de fe que han traído orientación y orden en la casa de Dios. Y cuando el orden empieza por la casa, todo lo demás se ve repercutido, iglesia. El joven Samuel, dice la palabra de Dios, y quiero hacerte referencia a los padres de estos hombres, porque Dios también miró el corazón de Elcana y de Ana. Dice que este matrimonio ofrecía todos los años sus sacrificios y ofrendas en la casa de Dios. Era gente de fe en el Antiguo Testamento. Ahora sucedía algo con Ana. Ana era estéril, no podía tener hijos. Pero dice que Elcana amaba a su esposa, tenía 2 esposas en aquel tiempo. Había poligamia, amén. En este tiempo no, gracias al Señor. Pero antiguamente Elcana tenía 2 mujeres, Penina y Ana. Y la primera mujer tenía 2 hijos y dice que atormentaba a Ana y se metía con ella porque Ana era estéril, no podía tener hijos. Mas sin embargo era un matrimonio, gente consagrada a Dios y con fe a Dios. Y Ana iba al templo como cada año y dice la palabra de Dios que ella entró en el templo y comenzaba a orar de tal forma que Elí, el sacerdote, la tuvo como ebria, como borracha y le dice: Ana, ¿cuándo vas a digerir tu vino? Y Ana le mira y le dice: no estoy ebria, estoy derramando mi alma delante del Señor. ¿Sabes? Qué hombre tan falto de entendimiento, qué sacerdote en la casa de Dios tan falto de entendimiento, que no fue capaz de ver la aflicción de esta mujer y lo confundió con borrachera. Qué falta de entendimiento y qué oscuridad. Qué falta de entendimiento cuando vemos a veces a gente en la calle comportándose de mala manera y no sabes que su interior está vacío y desorientado. Pero fíjate, porque Dios escuchó el clamor de Ana. Y cuando Ana se marchó del templo, y dice que fue con Elcana, su esposo, concibieron y Dios la escuchó. ¿Sabes cuál fue la oración de esta madre? Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar para ti. Si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar al templo. Esta mujer no solamente quería ser madre, el deseo de muchas mujeres, sino que además le dijo al Señor: yo lo voy a consagrar para ti. Yo lo voy a llevar en tus caminos para que sirva. ¿Cuántos padres hacen esta oración de sus hijos? Yo quiero que mi hijo te sirva. Yo quiero que mi hijo, mi hija sea una mujer de Dios, que tenga temor de Dios, que tenga propósito en la vida y que sirva a Dios. Y Dios escuchó el corazón de esta mujer. Y dice que el joven Samuel ministraba en la presencia de Dios. ¿Sabes por qué Dios levantó al joven Samuel? Porque el sacerdote en el templo, los hijos de Elí, dice la palabra de Dios que estaban desobedeciendo a todo lo que Dios había establecido. Dice que no tenían conocimiento de Dios, pero el conocimiento no era que tuvieran ignorancia,
sino que no entendían cómo tenían que servir a Dios. Habían perdido el respeto por las cosas de Dios y estaban ministrando en el templo de mala manera y desordenadamente. ¿Y sabes lo que Dios establece? Aún siendo descendencia de Aarón y aún habiendo prometido a toda esa casa sacerdotal que todos sus descendientes servirían en la casa de Dios, mas a causa del pecado, del desorden, de no tener en cuenta a Dios, Dios manda un profeta y le dice que sepas que es cortada de tu familia todo sacerdocio, por cuanto no habéis tenido respeto ni honra por mi nombre. Toda tu familia será erradicada del sacerdocio. Ningún varón llegará a edad viril con vida en tu familia. Y Dios establece juicio por causa de tanta deshonra y por causa de no servir a Dios como había que servirle. Pero Dios levanta a alguien conforme a su corazón. Y la mirada y la exposición que yo quiero hacerte en esta tarde es que Dios siempre va a levantar a jóvenes Samueles. Dios siempre va a levantar a hombres y mujeres con temor de Dios, que quieran obedecer a Dios y que quieran seguir sus caminos. Porque dice la palabra que Samuel caminó ungido todos los días de su vida. ¿Qué diferencia es el no honrar a Dios, el no prestar atención a la palabra de Dios? Todo esto que he hablado lo tienes en Primera de Samuel, capítulo 1, 2 y 3. ¿Qué diferencia hay entre no honrar a Dios a honrar a Dios, buscarle, prestar atención, inclinar nuestro oído a lo que Dios quiere hablarnos para que viva nuestra alma? Caminó ungido todos los días. Caminar ungido es estar lleno del Espíritu Santo, estar Dios contigo todos los días de tu vida, todos los días. No está diciendo para momentos específicos, no está diciendo, papito Dios, ahora que te necesito, como muchas veces acudimos a Dios. Está diciendo que este hombre caminó ungido y lleno de Dios todos los días de su vida. Pero no fue el único. ¿Has leído Lucas? ¿Has leído Juan el Bautista? ¿Viste cómo Dios visitó también a Elizabeth y a su marido Zacarías? Cuando un ángel se presenta a Zacarías, dice que estaban sirviendo en el templo y dicen que era un matrimonio temeroso de Dios y justos delante de Dios. No solamente quiero hacerte hincapié en los hombres que se levantaron, sino en los padres. Era gente dedicada a Dios. Y gente dedicada a Dios era gente que tenía temor de Dios en sus vidas. Gente justa y que buscaba al Señor. Así que de gente justa Dios también levanta generaciones de hombres y mujeres llenos de Él. Y le dice el ángel, este hombre será grande en sobremanera. Yo le levantaré, Dios le levantará como un poder semejante a Elías. Y dice que volverá el corazón de los padres sobre los hijos. Y volverá la rebeldía a la cordura, a los hombres rebeldes a la cordura de Dios. Y Dios levantó la vida de Juan el Bautista y dice que Dios estaba con él. Qué importante, iglesia, es prestar atención a Dios e inclinar nuestros oídos al Señor. Qué importante es venir y mirar cara a cara a Jesús. Venid a mí todos los que tenéis fatiga y ansiedad espiritual y falta de paz. Venid a mí, vais a hallar descanso. Todo aquel que presta oído a las palabras de Dios va a encontrar descanso y paz en su alma, para él y para sus generaciones. Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. En esta tarde, iglesia, oro al Señor para que le sigamos de cerca, para que nos aproximemos a Él, para que sea del lugar donde Dios te ha llamado y Él te dice, ven,
vayamos y nos aproximemos a Él. Y Él sea el que nos guíe. Él sea nuestra guía y nuestro propósito. Algunos dicen, es que los cristianos parecen gente feliz. Es Dios, iglesia, quien trae paz y calma en medio de la adversidad. A veces puedes mirar a una persona y decirle, si yo te contara todas las situaciones por las que he pasado, si tú supieras, mas puedo decirte que de todas Dios me ha librado, me ha guardado y me está llevando con propósito. Tu vida no depende de un jefe. Tu vida no depende de las directrices de esta sociedad. Tu vida no depende de un gobierno. Tu vida está en las manos de Dios. Y sea lo que acontezca, aun cuando venga un terremoto, como ha sucedido en México, suceda lo que suceda, nuestras vidas tienen que estar firmes y ancladas en Jesús. Él es nuestra justicia. Él es el que puso en la cruz mi culpa, mi pecado, mi adversidad. Él lo llevó. Y Dios es amplio en perdonarme porque descargó su ira sobre la persona de Jesucristo, mi Señor. ¿Cómo no vamos a servirle? ¿Cómo no vamos a honrarle y a buscarle? Amén.